Vamos a ver la parte que corresponde al sermón en cuanto a este aspecto trascendental que habla precisamente de esos últimos aspectos de los 3 días más importantes de la historia y de los hechos que sucedieron en la vida de nuestro Señor. Ya hemos visto lo que corresponde a las últimas horas del viernes, o sea, el tiempo de angustia. Y también hemos visto de esto varios aspectos que realmente nos ayudan a ver pues la importancia que se dio. Ahora vamos a ver el sábado, tiempo de desesperanza, y esto lo vamos a estudiar básicamente siempre usando el Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Vamos a leer los versos 62 hasta el 66. Dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí, en este aspecto, lo que vemos, hermanos, amigos paralizados. En el día de reposo, las mujeres descansaron conforme el mandamiento, pues así era. Acuérdense que la ley en Cristo no había entrado en vigencia. Ellos mismos no entendían todo esto, entonces estaban sujetos a la ley mosaica. Entonces, para los seguidores de Cristo en su totalidad, fue un día de desesperanza, el cual pasaron tristes y llorando. Tras puertas cerradas, dice la Escritura que fue por miedo a los judíos. Y realmente ya hemos visto que estos hombres que componían el Sanedrín y que habían, por decirlo así, influenciado terriblemente a la nación judía, eran hombres malos. Entonces, el miedo entre los seguidores del Señor tenía que apoderarse en ellos. Entonces, las esperanzas de ellos habían sido sepultadas con el cuerpo de Jesús en el sepulcro que José de Arimatea donó. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La de ellos era una doble tristeza. O sea, les afligía el trágico rechazo y la muerte, por supuesto, del mejor amigo de ellos, a quien en verdad amaban. Porque es así, no hay cosa más dura que se muera el mejor amigo, la mejor amiga. Quizás algunos de nosotros aquí presentes lo hemos experimentado. Yo lo experimenté, creo que
andaba por los 16 años, mi amigo Andrés. A esa edad murió, le dio un cáncer a temprana edad. Y no se espera pues la muerte del mejor amigo. Pero más que la aflicción, a los seguidores les desconcertaba todo lo sucedido. La fe de ellos había sido eclipsada, por decirlo así. Había sido apagada. Como Cristo lo había anunciado, estaban como ovejas sin pastor. Y en el aspecto religioso, no tener alguien quien dirija, no tener alguien quien enseñe, es algo verdaderamente duro, es algo verdaderamente muy desconcertante. Bueno, habían estos amigos paralizados, pero también habían enemigos incansables. Y es que es una realidad. El enemigo nunca descansa. El enemigo de alguien trata de hacer el daño hasta que cumple con el daño que quiere realizar. Puede que los discípulos de Jesús no hubieran hecho nada en el día de reposo, pero no así sus enemigos. Dice la Escritura que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Nótenlo bien, era día de reposo, que no tenía que hacerse nada, pero a ellos les importó poco. Y es probable que esta reunión tuviera lugar justo después de la puesta del sol, al comienzo del día de reposo. Es poco probable que los miembros del concilio hubieran permitido que el sepulcro de Jesús se hubiera quedado sin guardia una sola noche. Los dirigentes judíos le dijeron a Pilato: Señor, acordamos que aquel engañador, miren cómo lo tratan a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y lo que dijeron fue sorprendente. Jesús había dicho claramente a sus discípulos que Él sería levantado de los muertos. Miren lo que dice aquí mismo en Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero lo que sucede es que no entendieron. Y esto es claro. Los mismos discípulos de Él les costó entender todos estos detalles que el Señor les vino enseñando gradualmente durante sus 3,5 años de su ministerio. Por otro lado, había hablado en términos encubiertos al público en general, incluidos sus enemigos, en cuanto a su resurrección. También aquí mismo vamos a Mateo, ahora retrocedamos un poco, en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Miren lo que dice acá. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, vemos que, y los dirigentes judíos, ellos se habían captado del mensaje. Ellos, en cierto modo, entendían la situación. Los dirigentes judíos, a ellos me refiero. Digamos lo que digamos de él, lo cierto es que Pilato procuraba estar disponible para sus súbditos a todas horas. Fíjense bien, primero se reunió con los dirigentes judíos temprano por la mañana. Segundo, tuvo audiencia con ellos todo el día. Tercero, ahora se reunía con ellos después de la puesta del sol. O sea, vemos a un político que no prestó ganas de pereza, pues no tuvo pereza. Durante todo el día él estuvo disponible para estos dirigentes judíos. Entonces nosotros podemos ver esta situación que nosotros vemos aquí claramente, que Pilato estuvo dispuesto, estuvo a la orden de los dirigentes judíos. Es probable que esta reunión tuviera lugar justo después de la puesta del sol, como decía al comienzo del día de reposo. Y es poco probable que los miembros del concilio hubieran permitido que el sepulcro de Jesús se hubiera quedado sin guardia una sola noche. Así con el odio con que habían actuado, así con el odio que tenían y que, como les digo, entre ellos tuvo que haber algunos que entendían la situación de la resurrección. Acuérdense que ellos traían un contexto desde el Antiguo Testamento y acordémonos también que ellos sabían de que Cristo había resucitado muertos en el ministerio de esos 3,5 años. Entonces fueron astutos, fueron inteligentes con maldad, pues pensando en ese momento que bueno, no vaya a ser que se roben el cuerpo. Y eso usted lo sabe, hay a través de la historia se ha conocido que hay ladrones de cadáveres con el fin de robarles joyas. Según las culturas, a los cadáveres cuando mueren les ponen todas sus joyas valiosas. Entonces, lo que nosotros vemos que los dirigentes judíos le dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿ve? Aquel engañador, dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces lo que dijeron fue sorprendente. Y lo vuelvo a decir, pues Jesús lo había dicho claramente. Entonces, aunque nosotros vemos que Jesús se refirió a los 3 días mencionados por los dirigentes judíos cuando habló acerca de la señal de Jonás, y en la aseveración críptica, lo críptico es lo enigmático, o sea, lo oscuro, lo difícil de entender. O sea, les dio en ciertas palabras un mensaje críptico, un mensaje difícil de entender. Entonces dice: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces vemos que en vista de que los miembros del concilio no titubeaban en usar métodos engañosos cuando les convenía, porque eso así es, hermanos. El malo
siempre va a ser malo. Y el malo nunca va a titubear en usar métodos engañosos cuando le conviene. Y usan su astucia, usan su inteligencia, usan sus cualidades mentales, usan sus cualidades intelectuales, usan sus cualidades motoras, o sea, su cuerpo, ¿ve? Entonces ellos supusieron pues que los discípulos de Jesús harían lo mismo si se les daba la oportunidad, en otras palabras. La mayoría de nosotros suponemos que los demás piensan y sienten lo mismo que nosotros, pero no es así, hermanos. Los malos siempre van adelante. Los malos siempre van adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra mente, tratamos haciendo la voluntad de Dios, aplicándonos la voluntad de Dios a nuestras vidas, tratamos de tener nuestras mentes limpias. Es decir, tratamos de no meternos suciedad mental a nuestras mentes, a nuestros corazones. Eso así va a suceder. Pero el malo no. El malo siempre está en esa condición de ver cómo maquina maldad. Y ese ejemplo lo vemos claramente desde cuando el diablo o Satanás empleó la astucia, engañando a Eva primero, después a Adán, y lo hizo en forma de serpiente. Me sorprende a mí cómo es que la Biblia dice que aquella serpiente habló. Así sucedió y no tenemos que discutirlo, pero el asunto es que como diablo que era, usó la astucia. Entonces vemos que Pilato respondió: ahí tenés una guardia. No le dijo: no, fíjense que ya murió, ya le di gusto, ya lo puse delante de mí y le dije que no hay delito alguno en él, y le di gusto que lo azotaran. Pues ya sabemos exactamente que era un político al servicio del Imperio Romano y lo que le interesaba era su puesto y quedar bien con los romanos. Es más, el Imperio Romano no pensaba dos veces en que un funcionario que actuaba mal le cortaba la cabeza. Entonces les dice: ahí tenéis una guardia. Hay quienes insinúan que el gobernador estaba diciendo: bueno, ya ustedes tienen su guardia del templo, usen esa guardia. Sin embargo, lo que sigue indica que Pilato estuvo de acuerdo en ayudarles y les suplió una guardia romana. Después de la resurrección, cuando los principales sacerdotes sobornaron a los soldados para que mintieran acerca de lo sucedido, ellos les dijeron que si el asunto lo oía el gobernador, ellos los pondrían a salvo. Entonces los soldados romanos pudieran haber tenido problemas con el gobernador debido a la situación, pero no así los de la guardia judía. Entonces, fíjense bien que el asunto se manejó de una forma totalmente deshonesta, de una forma de lo que es la política sucia. Entonces, habiendo dicho esto, les dijo: id, asegurarlo. Y miren, esta frase es es de ponerle cuidado. Id, asegurarlo como sabéis.
Cuando les dice como sabéis, les está diciendo, ustedes saben cómo lo pueden asegurar, ustedes saben técnicas, pues, cómo lo pueden asegurar. Ahorita no vamos a referirnos al momento de la resurrección porque no estamos en eso. Pero cuando lleguemos a eso, sí nos vamos a referir a esa situación de la resurrección, nada menos que del Señor Jesucristo. Entonces dice que los sacerdotes fueron y aseguraron el sepulcro. Hombre, yo lo que puedo entender cuando dice que aseguraron el sepulcro, que no lo aseguraron con un cordel. Lo aseguraron de tal manera que quedó aquel sepulcro, de tal manera que hicieron todo lo que estuvo al alcance de ellos para asegurarlo. En primer lugar, no hay duda que se aseguraron de que el cuerpo de Jesús estaba en efecto en el sepulcro. ¿Ve? Entonces, si no se aseguraron de esto, la operación en su totalidad no hubiera tenido ningún sentido. No hubiera, si esa era la enorme preocupación que había para ellos. Luego hicieron rodar la piedra a su posición original, dice, sellando esta piedra. Entonces pudieron haberla sellado, ya sea con cera de sellar o con arcilla, la cual habrían puesto en el contorno de la piedra, o tal vez tendieron una cuerda de un lado al otro de la piedra y la estiraron de modo que sujetara esta piedra contra la entrada. ¿Ve? Cuando uno va a esas sepulturas modernas, uno ve cómo es que el ataúd es sellado. Además de ser sellado con cemento, pues los sepultureros se encargan de echarle tierra, o sea, que aquel sepulcro queda totalmente sellado. Entonces, el propósito del sello era impedir que alguien tratara de forzar la entrada. ¿Y qué pasaba? Que el castigo para quien lo rompiera era la muerte. Era algo verdaderamente duro. Yo les aseguro que si ahora en nuestros días, aquí hablo de nuestra nación, se descubrieran a hombres que están desenterrando tumbas, por supuesto que esto lo harían de noche, los llevarían presos y tal vez les caería una condena, pero no una condena leve. En aquellos tiempos no. Quien se atrevía a hacer eso le tocaba pagar con su misma cabeza. Por último, y con esto voy a terminar esta parte para poder en la siguiente llegar a esa conclusión tan hermosa que tenemos de estos 3 últimos días. Una vez hecho esto, nosotros podemos ver, en primer lugar quiero decirles que no se nos dice cuántos guardas fueron asignados a este destacamento. Sabemos que no fue solo uno, sabemos incluso que hubo más de 2. Por ejemplo, sabemos fueron que 4 los que se asignaron al destacamento de la crucifixión, porque dice que dividieron su manto en 4 partes. Es incluso posible, en vista de que esta guardia había de durar esos 3 días, que fueran 4 grupos
de 4 soldados los que se turnaran la responsabilidad que se hizo en el caso de Pedro. En el caso de Pedro, miren, y vamos a Hechos capítulo 12 y el versículo 4. Miren lo que dice acá, Hechos capítulo 12 y el versículo 4. Dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. También una importante situación que nosotros debemos de ver es lo siguiente, hermanos, que digamos lo que digamos, hermanos, lo cierto es que Pilato procuraba estar disponible para sus súbditos a todas horas. Por eso nosotros tenemos que notar que los dirigentes entendían que las palabras después de 3 días significaba hasta el tercer día. Si ellos hubieran creído que Jesús estaría en el sepulcro 3 días completos, hubieran dicho hasta el 4.º día. Miren, la hora que muere el Señor eran las 3 de la tarde de día viernes. 3 de la tarde para día sábado, un día. 3 de la tarde para el día domingo, 2 días, 48 horas. 3 de la tarde para días completos era día lunes, 72 horas. Pero claro, cuando leemos nosotros 3 días del día viernes, no fue el día dividido en las 2 partes de 12 horas que se hacía en ese tiempo, o lo que nosotros conocemos como los días de 24 horas actualmente. El único día completo fue el día sábado, pero el día domingo resucita durante las horas del día, porque se les aparece a varios en ese día. Entonces, vemos pues claramente, hermanos, que una vez hecho esto, los dirigentes pudieron irse y se fueron seguros de que en 3 días estarían en condiciones de exhibir el cadáver de Jesús, asestando de esta manera un golpe final a los que consideraron un movimiento por Cristo que era molesto, pero de corta duración. Pero en la próxima clase, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a ver gloriosamente, hermanos, las primeras 3 horas del día domingo. Y vamos a ver combinado esta situación con ese tiempo de incredulidad que se dio, porque veremos cómo es que Cristo resucita. Solo nada más les estoy anunciando, y que muchos aún no creyeron que había resucitado, y que evidentemente fue el golpe duro para los escribas y fariseos, que fue el golpe duro para el Sanedrín, que fue el golpe duro para el Imperio Romano. Una cosa es que sí, nosotros tenemos que estar completamente seguros, y es que Cristo resucitó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ayude, hermanos, a tener nuestra vida basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que adoramos y seguimos a un Cristo
que vive por los siglos de los siglos. Amén.